Eres un hombre ocupado y con altas responsabilidades laborales y justamente eso es lo que ha hecho que te acabes descuidando físicamente y ahora te gustaría conseguir recuperar tu estética, tu salud y tus niveles de energía. En este vídeo te voy a explicar 4 cosas específicas que están haciendo que este perfil de hombres que están ocupados no consigan su cambio físico y conseguir un cuerpo estético, saludable y adquirir unos hábitos a largo plazo. Así que si quieres dejar de pertenecer a ese grupo del 93% y sumarte al grupo del 7% que sí lo consiguen y acaban encontrándose a gustos con ellos mismos, te recomiendo que mires este vídeo porque te voy a explicar las 4 cosas, como te decía, que hacen que este perfil de hombre no lo consigan y cómo hacerlo para que puedas implementar unos hábitos a largo plazo y adquirir los conocimientos básicos que van a hacer que estés a gusto contigo mismo. Y lo que te voy a explicar viene después de 9 años de experiencia, bueno, ahora ya casi 10, ayudando a cientos de hombres ocupados y con altas responsabilidades laborales consiguiendo este tipo de resultados, como puedes ver aquí en pantalla. Así que vamos al grano. Y el primer error que suele haber y es llevar a cabo dietas restrictivas. Ahora la pregunta es, ¿qué es una dieta restrictiva? ¿No? Pues entonces en este caso yo por lo que siempre veo es que me vienen perfiles que a lo mejor pues tenían que eliminar grasa y ganar músculo a la vez, conseguir un cuerpo, bueno, estar en forma, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor lo han intentado en el pasado pero llevando alguna dieta hecha por su cuenta, ¿no? Con sus propios conocimientos o a lo mejor incluso con algún nutricionista que no sabía mucho. ¿Y qué pasa? Que este tipo de dietas restrictivas están compuestas normalmente por verdura y proteína. ¿Y qué pasa? Que te dejas las grasas buenas y te dejas los hidratos de carbono. Entonces, cuando eso ocurre, realmente una persona que tiene un alto índice de grasa corporal, o a lo mejor que no sea tanto, pero que tenga que eliminar grasa y esté en un punto en el que a lo mejor está pesando 80 y pico, 90 y pico, incluso 100 y pico, a una persona así no le puedes poner una dieta con muy pocas calorías, porque si no ocurre lo que vas a ver ahora. Lo primero que ocurre es que disminuye nuestra tasa metabólica. La tasa metabólica básicamente es tu metabolismo. Tu cuerpo, simplemente por estar vivo, consume una cantidad de calorías, incluso cuando estás durmiendo o cuando estás respirando, sentado en una silla, tu cuerpo quema unas calorías para estar vivo, ¿no? Porque hay sangre que se bombea del corazón, los órganos están en funcionamiento, etcétera. Y todo eso requiere de energía, ¿no? Y esa energía, en este caso, la sacamos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si a nuestro cuerpo no le metemos los nutrientes necesarios porque estamos con una dieta restrictiva con muy pocas calorías, lo que va a ocurrir es que tu cuerpo necesita tirar de algún lado, porque estás metiéndole muy poca comida, necesita tirar de algún lado. Entonces, ¿de dónde va a tirar? Del músculo. Y no tira de la grasa, que al principio sí, puede que elimines grasa, etcétera, pero llegará un punto en el que a la vez que eliminas grasa y también te vas llevando masa muscular por medio, que a eso se le llama catabolismo, empezamos a tener una menor tasa metabólica, que quiere decir que empiezas a necesitar menos combustible simplemente por estar vivo. ¿Por qué? Porque tienes menos músculo. Y si tienes menos músculo y necesitas menos combustible por estar vivo, ¿qué pasa? Que a la que dejes esa dieta, porque a lo mejor sientes cierta ansiedad, lo que sea, que ahora te explico por qué, y esto es simplemente por una hormona que se llama leptina, dejas la dieta porque no puedes más y ves que no tiene los resultados que esperabas o el cuerpo se te está quedando fofo, blando o lo que sea, ¿vale? O te has estancado y empiezas y vuelves a comer como antes. ¿Qué pasa? Que si tu metabolismo lo has ralentizado, ahora necesitas menos calorías para sobrevivir y empiezas a comer otra vez como al principio, lo que va a ocurrir es que estás haciendo una subida de peso y a eso se le llama el típico efecto rebote. Te has ralentizado y ahora le metes gasolina y ¡pum!, vuelves para arriba. Esto es lo que ocurre. Entonces, la dieta restrictiva baja tu tasa metabólica, es decir, ralentiza tu metabolismo. También vas a sentir menos energía y nosotros, los que somos un perfil ocupado y con responsabilidades, lo que más necesitamos en nuestro día a día es energía, concentración y foco. Si no, no podemos rendir bien en nuestro trabajo, en el resto de áreas, dar nuestra mejor versión a nuestros familiares, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener los niveles de energía elevados. ¿Qué pasa? Que si tú no le metes los nutrientes necesarios, pues obviamente es como no le estás poniendo gasolina al coche, ¿no? Entonces no hay energía, necesitas combustible para que el cuerpo funcione, para que el coche pueda ir por carretera. Entonces, en este caso vas a perder energía, pero no solo por la cantidad de nutrientes que no estás ingiriendo y deberías ingerir, sino también por un factor. Vas a bajar tus niveles de testosterona. Y fíjate tú, porque la testosterona es una hormona que tenemos y que permite que puedas generar tejido muscular. Y fíjate tú que la testosterona es una hormona que permite que puedas sintetizar bien la proteína en tus músculos. Es decir, por ejemplo, haces un trabajo en el gimnasio, entrenas fuerza, vas a dormir y en el sueño, justamente la fase de reparación, que sepas que ahí es cuando realmente crece el músculo, pues si tenemos la testosterona baja porque tenemos una dieta restrictiva, entonces no vamos a tener la misma capacidad de generar tejido muscular. Limitas tu capacidad de generar tejido muscular y encima a nivel de vitalidad, ganas de comerte el mundo, etcétera, que sepas que la testosterona te da esa sensación de quiero comer
comerme el mundo y vamos a darlo todo. Entonces eso es muy importante para tomar decisiones desde un lugar de abundancia. Y si no tenemos eso, estamos en un lugar más de escasez. 3 puntos muy importantes, pero también tenemos otro. Y es esta hormona que se llama leptina, que es lo que te comentaba al principio. Y esta hormona lo que hace es regular la sensación de saciedad que tienes. Si esta hormona no funciona bien, que ya te digo yo que no funciona bien cuando llevas una dieta restrictiva, vas a sentir que tienes ganas de comer, esa sensación de ansiedad. Tú llevas un tiempo con una dieta restrictiva, aguantas la ansiedad, aguantas la ansiedad y hasta que llega un punto en el que eso es como una olla a presión. Y esa sensación de haber estado cohibido y atado, ¿no? Llega un punto en el que la olla peta y las lentejas se quedan pegadas en el techo. Lo que no queremos es eso, ¿no? No queremos explotar, porque cuando llega esta sensación, lo que ocurre es que luego queremos comernos el mundo. Y vienen los atracones de golpe y lo que ocurre es, me repito con lo de antes, hemos bajado nuestra tasa metabólica, menos masa muscular, menos energía, menos testosterona, por lo que nos sentimos como más decaídos y a la que le metemos un chute con menos músculo, efecto rebote. Y volvemos como estábamos o peor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es no quitar grasas buenas, que serían frutos secos, aguacate, todo eso es importante. Por eliminar grasas no quiere decir que vayas a eliminar grasa corporal. Las grasas son muy importantes para poder generar testosterona junto a la vitamina D, que es la exposición solar, ¿vale? Eso ya para otro vídeo. Pero en este caso tenemos que entender que las grasas buenas juegan un papel muy importante en nuestro cuerpo y los hidratos de carbono también, combustible que necesitamos para llevar a cabo nuestro día a día. Entonces, depende del índice de grasa corporal que tengas y el peso, altura y edad, pues entonces se tendrá que hacer un cuadrante para que realmente puedas llevar a cabo una alimentación que te permita eliminar grasa, ganar músculo y mantener los niveles de energía y saciedad durante todo el día. Bien, el segundo punto es el sistema de entrenamiento. Me encuentro muchos perfiles que me vienen que a lo mejor lo han intentado por su cuenta, o a lo mejor algún monitor de la sala del gimnasio donde van, pues le han puesto una tabla. Ya te digo yo que si le preguntas a tu monitor del gimnasio que te ponga una tabla para conseguir un cambio físico completo y adquirir un estilo de vida saludable, ¿tú te piensas que el monitor con lo que cobra se lo va a currar? La verdad es que no. No pierdas el tiempo en ir a un monitor de sala y ves a saber. En este caso es muy importante llevar a cabo un sistema de entrenamiento que funciona. ¿Por qué? Porque si no, vas al gimnasio, no sabes qué hacer, estás perdido y llega un punto en el que constantemente estás dudando de si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Y como que no tienes esa certeza absoluta, llega un punto en el que te empiezas a cuestionar si quizás estás perdiendo el tiempo o quizás te llegas a creer que a lo mejor tú no estás hecho para eso. Pero no es así, simplemente que no hay un sistema de entrenamiento efectivo. No tienes claridad de qué hacer, cómo y cuándo. Y durante cuánto tiempo. Eso es importante, ¿vale? Igual que, por ejemplo, un negocio o lo que sea, ¿no? Entra el cliente, sigue un sistema y entonces el cliente sale y tiene un resultado. Eso lo tendría que tener todo el mundo muy claro. Para conseguir éxito en tu cuerpo, se te ha estropeado el coche. Vas al mecánico, el mecánico sigue un sistema con lo que ha estudiado, etcétera, etcétera, te arregla el coche y el coche ahora funciona. Siempre hay un sistema que permite que algo de lo que no funciona, pues luego sí funcione. En este caso, te voy a decir mi sistema de entrenamiento y el que aplico con los alumnos, especialmente al inicio, ¿vale? Para que tengas al menos una orientación y sepas por dónde van los tiros. Yo siempre les parto el entrenamiento, pues lo típico, ¿no? Entrenamientos de fuerza y cardio. La pregunta es ¿cuánto? Las personas que hacen solo cardio, error. Esto es un punto que luego comentamos. Fuerza, 85%. Cardio, 15%. No hace falta más cardio. Con eso, perfecto. Y ejercicios de fuerza, ¿por qué? Porque, como estábamos comentando antes, queremos aumentar y acelerar nuestro metabolismo, queremos aumentar nuestra tasa metabólica. Entonces, para que eso sea posible, tenemos que ganar masa muscular. Y la masa muscular se genera no haciendo cardio, sino haciendo fuerza. Entonces, cuando tú haces fuerza, empiezas a construir tejido muscular si descansas bien y llevas una alimentación acorde. La fuerza, en este caso un 85%, pero no todo en el gimnasio. También hay ejercicio funcional. ¿Por qué ejercicio funcional? Porque aquí es donde podemos meter, por ejemplo, un full body hit. Yo siempre con mis alumnos, sobre todo al inicio, les pongo un full body hit porque cuando trabajas con tu propio cuerpo, no sé si te has fijado a lo mejor en los atletas que tienen los mejores cuerpos, ¿no? Los nadadores, los atletas, gimnastas deportivos, son cuerpos muy estéticos, muy bonitos, y en cambio te vas al gimnasio y ves gente a lo mejor que está, bueno, más o menos fuerte y tal, pero que tengan un buen cuerpo y muy bonito, o son jóvenes o hay pocos. Y en este caso es que necesitamos combinar, cuando tú trabajas con tu cuerpo, trabajas unas fibras que no trabajas en el gimnasio y al revés, en el gimnasio unas fibras que no trabajas con tu propio cuerpo. Si quieres un cuerpo que esté en forma, con algo de masa muscular, no exagerado, sino fibradete, atlético, la clave son estas dos. Cuando metes el full body hit, lo que ocurre son dos factores. El
primero es que trabajas unas fibras que no trabajas en el gimnasio, como te decía, por lo que ya la estética te va a cambiar. Y la segunda es un factor metabólico. Aplica al HIIT porque el HIIT nos da un efecto que se le llama EPOC. ¿Qué quiere decir? El efecto EPOC es simplemente lo que ocurre cuando haces HIIT. Cuando tú haces HIIT, por ejemplo, te pegas un sprint, luego bajas el ritmo, luego te pegas otro sprint, bajas el ritmo, o a lo mejor estás haciendo ejercicios funcionales con diferentes cambios de ritmo o muy intenso, etc. No es lo mismo una persona que va corriendo a ritmo tranquilo, estable durante todo el rato, ahí hay un consumo de oxígeno. Pero cuando te pegas los sprints o haces ciertos ejercicios, lo que ocurre es que hay picos. Y en esos picos de oxígeno, luego el cuerpo tiene que recomponer todo ese oxígeno. Ahí se crea un consumo metabólico bastante alto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que vas a estar durante 48 horas después de haber hecho el ejercicio quemando calorías en reposo, ¿vale? Entonces eso es muy potente, te lo recomiendo. El componente Full Body lo que hace es que acelera tu metabolismo por dos motivos. El primero, acelera tu metabolismo por un motivo muy sencillo. Cuando haces un Full Body y trabajas todo el cuerpo en un mismo entrenamiento, estás dañando, en el buen sentido, todas las fibras musculares de todo tu cuerpo. Esas fibras dañadas luego se reparan en el sueño y ahí es cuando creas masa muscular si tienes el resto de hábitos en su sitio. Entonces, cuando se genera esa masa muscular y se recompone todo ese tejido, no es lo mismo recomponer el tejido de un músculo en concreto que has trabajado ese día a tener que recomponer el tejido muscular de todo el cuerpo. Ese consumo de energía para poder llevar a cabo toda esa reconstrucción de tejido muscular ocurre gracias a haber trabajado todo el cuerpo, ¿no? Cuando empiezas a mezclar todo esto, lo que te das cuenta es que primero la estética es mucho mejor y segundo que a nivel hormonal tu cuerpo funciona mucho mejor y un punto más es el MPS y esto es la síntesis de proteína muscular, la capacidad que tú tienes de sintetizar proteína en tus músculos en los momentos de regeneración. Cuando tú entrenas ejercicios funcionales, por ejemplo tipo full body, que sepas que estimulas mucho el MPS, por lo que vas a sintetizar mucho mejor la proteína, que podríamos decir un poquito el efecto de testosterona que estábamos comentando antes. Si te fijas, esta combinación es perfecta y luego metemos un poquito de cardio porque solamente un 15% y recomiendo siempre después del ejercicio por un motivo. Cuando tú le metes el entrenamiento, estás consumiendo glucógeno y esas reservas de glucógeno que vienen por la comida y que tienes en tu masa muscular se consumen al hacer ejercicios de fuerza. Y luego con las reservas de glucógeno ya consumidas para poder llevar a cabo ese ejercicio, te vas al cardio con las reservas de glucógeno un poco más consumidas y lo que va a quemar el cuerpo es más grasa que glucógeno. En cambio, si empiezas a hacer cardio directamente, en primer lugar lo que va a hacer primero quemar las reservas de glucógeno y luego las de grasa, por lo que habrá una fase de cardio que no estás aprovechando. De esta forma aprovechas muy bien lo que es la estrategia de entrenamiento y permite conseguir muy buenos resultados. Así que si le quieres sacar una captura de pantalla, bienvenido. Punto número 3, solo hacer cardio. Este es el tercer error que además va relacionado a lo que estábamos comentando antes, ya con el sistema de entrenamiento que te he dado, pues puedes ya saber un poquito qué es lo que no hacer, que es esto, y qué sí hacer, que es lo otro que hemos estado comentando. Pero ahora te voy a explicar por qué esto no es una buena idea y qué es lo que ocurre en tu cuerpo. Porque me vienen muchos perfiles que nos quieren contratar y ¿qué ocurre? Lo que comentábamos antes, ¿no? Se sentían como perdidos y entonces ¿cuál es la alternativa para eliminar grasa y bajar de peso? Hacer cardio, ¿no? Supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si solo te matas a cardio, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a consumir masa muscular. ¿Y qué pasa si consumes masa muscular? Pues que la estética que te va a quedar es como un flan. Vas a tener un cuerpo fofo, vas a correr el riesgo de que la piel empiece a caer y no vas a tener ese aspecto terso, tonificado, el pecho un poco caído, la barriga un poco más caída por la bajada de peso, como una manta caída, le llamo yo. Claro, queremos fortalecer un poco los brazos, que salga un poquito más de pectoral, la cintura más estrecha, efecto triangulado. Todo eso se consigue con un buen entrenamiento y un buen sistema de entrenamiento. Cuando te matas a cardio, no solo pierdes la estética, sino que pierdes masa muscular, por lo que, volvemos a lo mismo, estás ralentizando tu metabolismo, bajas tu tasa metabólica y además que sepas que el exceso de cardio prolongado lo que va a hacer es que aumenten tus niveles de cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Le estás metiendo al cardio, empiezas a bajar de peso, parece que todo bien, pero luego la estética no queda como parece, empiezas a preocuparte, además está el factor hormonal, que llega a un punto en el que tu cuerpo se empieza a apagar, ¿vale? Porque necesita menos calorías por estar vivo, sube el cortisol y llega a un punto en el que te estancas y no ves más resultados. Ese punto es el peligroso, porque a la que dejas de hacer todo esto, volvemos
volvemos a subir, que es lo que estábamos comentando antes. Y no solo eso, cuando sube el cortisol, lo que ocurre, y sobre todo en el efecto rebote, es que la grasa se empieza a acumular en la barriga. Todas las personas que me vienen, o gran parte, empiezan a acumular ya grasa en la barriga, y esto se empieza a notar a partir de los 30, ya se empieza a notar un poquito esa barriguita. A partir de los 40 la barriga suele ser más acentuada, y cuando ya tocamos los 50, bueno. Así que en este caso, si ves que la barriga se te está dilatando un poco, o ves que empiezas a acumular grasa ahí, quiero que sepas que tener barriga es un síntoma de que hay algo que no funciona, ¿vale? Y aumenta el riesgo de enfermedades. No te quiero asustar, pero simplemente para que sepas, porque se acumula grasa visceral en los órganos, grasa que rodea los órganos, y eso es peligroso. Y también quiero que sepas que viene porque tienes el cortisol elevado. No por el estrés, que también puede ser por el estrés, pero el cortisol, que es la hormona del estrés, viene por varios factores. Estés estresado porque no entrenas, ejercicios de fuerza, porque a lo mejor te has matado a cardio, porque a lo mejor has llevado una dieta restrictiva y luego has subido, 1000 factores, ¿vale? A lo mejor tienes una vida sedentaria, o a lo mejor incluso es por el alcohol, etcétera, ¿vale? Entonces quiero que sepas que una barriga inflamada es una señal de que hay algo que no funciona y hay que solucionarlo, porque nuestro cuerpo es nuestro templo y es lo que permite que consigamos cosas en la vida, ¿no? Y podamos estar bien. Simplemente eso, para que lo sepas, ¿vale? Es una señal de que hay que actuar. No solo ralentiza nuestro metabolismo y elimina músculo, sino que también aumenta nuestros niveles de cortisol. Por otro lado, quiero que sepas que cuando haces cardio, tu cuerpo se va acostumbrando, y el número de calorías que consumes al principio, bien, es elevado, pero luego, a medida que el cuerpo se va adaptando a esa carga cardiovascular, lo que ocurre es que tu cuerpo se empieza a adaptar y es como que tienes más aguante. Entonces, cuando tienes más aguante, ¿qué pasa? Que necesitas correr más para tener el mismo efecto en tu cuerpo y quemar las mismas calorías, porque llega un punto en el que corriendo, pues a lo mejor si antes corriendo 20 minutos ya estabas en plan, ¡guau! Vaya carrera me he pegado, o media hora, pues ahora necesitas 45 minutos o una hora para hacer el mismo trabajo, porque no te cansas tanto, ¿vale? Entonces, esa adaptación del cuerpo también hace que no sea sostenible a largo plazo si quieres conseguir un impacto estético y estar a gusto con tu cuerpo de verdad. Entonces, ¿qué te recomiendo? Obviamente hacer ejercicios de fuerza para aumentar masa muscular, y también por un factor que es el siguiente, y es el mTOR. Básicamente es lo que hace que detecte cuando hay nutrientes que llegan a la célula para poder absorberlos y asimilarlos. Y claro, cuando eso ocurre, permite aumentar tu energía, permite que tus niveles de insulina funcionen correctamente. Esto se estimula cuando haces ejercicios de fuerza. Además, que estimula también el factor anabólico, que es lo que permite, como te decía en la testosterona, que se regeneren los tejidos musculares y se pueda crear masa muscular, ¿vale? Entonces, hacer ejercicios de fuerza va a estimular todas tus hormonas para que realmente ocurran cosas en tu cuerpo que vayan a hacer que tu estética mejore. Bien, vamos con el punto 4, y sería mucha gente no tiene las expectativas claras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú, por ejemplo, has bajado 5 kilos en un mes, como te decía, ¿no? Matándote a cardio con una dieta restrictiva o con una tabla de entrenamiento que te piensas que funciona, ¿qué ocurre? Que tus expectativas están desalineadas con el resultado que vas a tener. Si tú, por ejemplo, empiezas a ejecutar, ¿no? Aquí los resultados y aquí ponemos la línea de tiempo. Si tú te piensas para tal fecha vas a tener X resultado y esto va a ser una línea recta, pero luego en la realidad te pones a ejecutar y demás, para este tiempo el resultado es aquí, tienes todo esto de aquí, que a esto lo que se le llama, en este caso, un espacio de decepción. Esto es lo que ocasiona la frustración. Hacer algo que te piensas que va a dar un resultado y que luego no sea lo que tú esperas. O incluso otra cosa, y es ir a ciegas. Ir a ciegas me refiero a que a lo mejor, como te decía, bajas 5 kilos, te piensas que estás evolucionando bien, pero en realidad te estás cargando la estética, porque a lo mejor es un sistema que hace que elimines masa muscular, el cuerpo se queda fofo, blando, y al principio ves como la báscula baja, pero que realmente la estética parece que no va acorde a medio plazo. No sabes si estar contento o no estar contento. A lo mejor estás contento porque has atacado el factor principal, que es bajar de peso, pero que luego te empiezas a cuestionar y dices, hay algo que no va bien. Entonces, en este caso es muy importante tener las expectativas claras. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y que una vez ocurra, por ejemplo, lo saludable es bajar de peso así, ¿vale? Con esta tendencia. Esto no es sano. Bajar de peso así no tiene sentido, porque quiere decir que estamos haciendo todo lo que hemos hablado antes. En cambio, bajar de peso de forma controlada, tú estás viendo cómo baja el peso poco a poco, pero lo que no estás viendo, bueno, sí, lo ves con las fotografías a medida que vas evolucionando, ¿vale? Fotografías de tu cuerpo y te vas viendo en el espejo y demás, pero lo que a lo mejor no estás viendo es que estás evolucionando así con tu masa muscular. Entonces, fíjate, con una estás bajando aquí, que es grasa, pero con la otra estás subiendo masa muscular a la vez. En cambio, cuando bajas muy fuerte, también bajas muy fuerte de músculo. Adivina cuál queremos. Queremos ir
de forma progresiva, el trabajo bien hecho. Es como hacer una receta. Si le pones demasiado fuego vas a quemar la comida. Lo que queremos es hacer la comida a fuego lento para que luego salga rica, y el cuerpo es exactamente igual. Queremos bajar poco a poco y subir masa muscular a la vez. Entonces, en cuanto a expectativas y tener claro, te recomiendo mucho que para saber si vas bien o no, es muy importante llevar a cabo un seguimiento con tus fotografías estéticas, es decir, me refiero a que te hagas una foto de frente y otra de lado en el espejo cada 4 semanas. Si tú ves que la estética va mejorando, vamos bien. En cuanto a la evolución del peso, depende de tu índice de grasa corporal. Hay personas que tienen que bajar mucho más de peso porque tienen mucho índice de grasa corporal, y hay personas que menos, porque tienen menos índice de grasa corporal. Normalmente, para que te hagas una idea, bajar al mes entre 1,5 kg y 4 kilos y medio es algo correcto, depende, como te digo, de tu índice de grasa corporal. Cuanto menos tengas, más lento irás. En cambio, también quiero que sepas que si tienes un alto índice de grasa corporal, por ejemplo, mides 1,75, 1,80 y pesas 110, seguramente los primeros meses bajarás muy agresivo, bajarás 4 o 5 kilos al mes, y luego llegará un punto en el que, a medida que te vayas acercando a tu peso ideal, pues se irá ralentizando la velocidad en la que bajas el peso. O, por ejemplo, si en este caso mides 1,80 y pesas 83 kilos, pero no tienes buena forma física, seguramente tu ritmo en el que tienes que bajar de peso es mucho más lento que una persona que tiene obesidad. Simplemente para que sepas. Entonces, tener clara cuál es la expectativa y cuánto tienes que bajar de peso en tu caso es muy importante, ¿vale? De hecho, debajo de este vídeo te he dejado un link donde tienes acceso a un vídeo donde explico cómo funciona un cambio físico, por si le quieres echar un vistazo. Es importante tener las expectativas adecuadas. ¿Por qué? Porque si tú crees que va a ocurrir algo y luego no ocurre, lo que ocurre es que te desmotivas. Y entonces, cuando te desmotivas, pierdes la constancia porque sientes que pierdes el tiempo, y lo que menos tenemos es tiempo, y es lo más valioso que tenemos. Entonces, tener las expectativas claras y saber qué es lo que va a ocurrir a corto, medio y largo plazo, y lo que ha ocurrido anteriormente, saber por qué ha ocurrido, es súper importante. Yo por eso siempre recomiendo ayuda profesional, y es lo que hacemos con nuestros alumnos. Pero quiero que sepas al menos ese rango por el que tienes que bajar de peso para que tengas un poquito de claridad, y luego también que te hagas esas fotografías cada 4 semanas para ver la evolución. Y luego también quiero que sepas que para poder evaluar tu peso es importante que te peses siempre en la misma báscula, en las mismas condiciones y sin ropa, y después de haber ido al lavabo, y el mismo día de la semana, porque a lo mejor te pesas un lunes y te pesas luego un martes y el peso te cambia entre medio kilo y 1 kilo. Que también te digo, si una semana has dormido muy mal, por ejemplo, y la otra semana has dormido muy bien, también afectarán el peso simplemente por un factor hormonal. Hay miles de factores que hay que tener en cuenta, pero más o menos para que te hagas una idea y sepas por dónde van los tiros. Y por último, punto número 5, que esto es un bonus que te doy extra, la mentalidad. Esto es súper importante, porque al final simplemente quiero que entiendas, y seguro que estás de acuerdo conmigo, que nuestra mente es la que podamos tomar decisiones, se muevan nuestras extremidades y hagamos cosas en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a una persona entre que lo consigue y la que no lo consigue? No es porque tenga más extremidades y tenga más brazos para levantar más mancuernas en el gimnasio, son las decisiones que toma, cómo gestiona sus emociones para poder tomar ciertas decisiones que le llevan a ese camino. Entonces, en este caso, la mentalidad es súper importante, y no me refiero a que tienes que tener constancia. La motivación no es real. ¿Vale? La motivación no es real. Lo que tiene que ocurrir es que te tiene que apetecer hacer las cosas. A mí no me gusta decir, no, es que tienes que estar motivado, disciplina, tal. No es así. Lo que tiene que ocurrir es que tus emociones estén alineadas al objetivo. Porque a la que uno siente frustración o no tiene claridad porque las expectativas no encajan con los resultados, o porque a lo mejor no tienes certeza de que lo vas a conseguir porque estás perdido en el gimnasio, etcétera, etcétera, esas emociones negativas, ¿vale? Que son frustración, miedo, incertidumbre, etcétera, lo que hacen es que te debiliten la toma de acción. Entonces, cuando tus emociones no están alineadas al objetivo, entonces empieza a fallar la constancia, pero no es por ti, sino es porque en este caso o no has tenido la ayuda correcta o lo que sea, ¿no? Pero en cuanto a mentalidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Una cosa muy importante, y es dónde prestas atención. Y a esto me refiero a que donde pongas tu foco, a donde prestes atención, tú mismo crearás una realidad. Si en el pasado lo has intentado pero no has visto resultados, y ahora tú mismo te dices a ti que eres una persona que no es constante, adivina qué, te lo has creído, pero no tiene por qué ser así. Perfectamente podría ser una persona constante que lo ha intentado en el pasado pero no ha visto resultados. Fíjate la etiqueta cómo cambia. Entonces, en este caso es muy importante el concepto que tienes sobre ti mismo, y podríamos cambiar la palabra mentalidad por la palabra identidad. Al final, lo que tú te dices a ti mismo tiene mucho poder, y también tiene mucho poder la historia que te cuentas a ti mismo. Si tú te dices a ti mismo una historia en la que, hostia, es que lo intenté, no vi resultados,
resultados y creo que mi cuerpo no está hecho para eso y es que me he dado cuenta de que esto no es para mí. Entonces, sin querer, estás justificando una historia de una forma que te quita el poder de poner una solución. En cambio, cuando tú te cuentas una historia en la que dices, bueno, lo intenté, no vi los resultados porque no tenía un sistema correcto, estaba llevando un plan que no estaba permitiendo que mi cuerpo funcionase bien y tampoco llegué a buscar esa ayuda que me iba a dar el resultado que quería, o a lo mejor la ayuda que contraté pues no era tan profesional y me equivoqué a la hora de contratar a esa persona y necesitaba a lo mejor contratar a una persona más profesional. Pero en este caso, si empiezas a, digamos, responsabilizarte de los resultados, te das cuenta de que al final tienes el poder de decidir y de dar la vuelta. Porque si tú sabes cuál es el problema y el problema es algo que sin querer tú has hecho, entonces en este caso tú mismo te permites poner la solución a ese problema, ¿vale? En cambio, si el problema es un factor externo y te piensas que el problema es que tu cuerpo no está hecho para eso, entonces ahí te quitas el poder de tomar acción y de poner una solución porque, claro, supuestamente es tu cuerpo que no puede, entonces no lo intentes. Ese argumento sería un argumento que haría que no lo consigas. En cambio, el argumento que hará que sí lo consigas es poner el foco en qué cosas sí tengo disponibles para poder conseguir mi cambio y qué pasos tengo que seguir desde aquí. Trazamos un tubo, en este tubo simplemente hay una línea recta. Por aquí hay pequeñas desviaciones que no queremos y en estas desviaciones tenemos, por ejemplo, aquí un sistema que no funciona, aquí tenemos una dieta restrictiva, aquí tenemos otra cosa y así. En cambio, tú cuando entras por el tubo para pasar del punto A al punto B, ¿vale? Que aquí sería conseguir tu cambio físico, integrar un estilo de vida saludable, tú quieres pasar por aquí y no desviarte y trazar una línea recta. Pero claro, ¿cómo vas a trazar una línea recta? Pues no haciendo lo que no funciona. Si tú haces lo que sí funciona, perfecto. Y además, si tú pones el foco en todo lo que sí tienes para conseguirlo, pues a lo mejor tienes los recursos económicos para contratar ayuda profesional, a lo mejor, oye, en internet hay tanta información, obviamente yo no soy partidario de buscar por internet porque hay sobreinformación y es complicado, oye, será por información hay. Entonces en este caso agradece todos los recursos que tengas a día de hoy que te van a permitir conseguir el cambio y utilízalos, ¿vale? Y pon el foco ahí y agradece todo lo que tienes porque eso es lo que te va a permitir conseguirlo. En cambio, si pones el foco en el pasado, en todos los motivos por los que no lo has conseguido, eso te va a crear una emoción negativa y esa emoción negativa va a hacer que no tomes acción, porque tú mismo crees que no lo vas a conseguir y no te ves capaz. Y en cambio, cuando pones el foco en el otro lugar, te empieza a dar más certeza y tus emociones cambian. Empiezas a sentir que sí lo puedes conseguir y empieza a aumentar tu certeza y tu fe y ahí es cuando realmente tus emociones se alinean al objetivo y te permiten conseguirlo. Así que espero que te haya dado claridad este vídeo. Quiero que sepas que lo puedes conseguir, ¿vale? Si lo has intentado en el pasado, empatizo contigo, ¿vale? Sé que no es agradable el intentarlo y querer estar a gusto con tu cuerpo y estar en esa lucha interna, ¿vale? Porque crea frustración, te entiendo. Pero quiero que sepas que tienes el poder de decidir conseguir esto. Y está en tus manos. Simplemente es seguir un sistema que funciona, seguir el sistema que otras personas a lo mejor ya han seguido y tú solamente tienes que copiar. De hecho, este sistema lo tengo explicado en el link de abajo de este vídeo que te comentaba antes. Así que échale un vistazo por si quieres ver un poquito más cómo funciona. Pero quiero que sepas que tienes el poder, puedes hacerlo. Es simplemente poner el foco en ganar. Cuando realmente pones el foco en ganar y te quitas de excusas, realmente ahí es que no hay otra opción. Simplemente cruzas el tubo y dices, ¿qué coño hay que hacer para conseguirlo? Y ¡pam! Empiezas a tomar decisiones que hacen que lo consigas. Simplemente cree en ti, pon el foco en el lugar adecuado para que tus emociones te catapulten a tomar las decisiones que sabes, tú mismo lo sabes, qué es lo que tiene que ocurrir para que lo consigas.